Hay algo muy poderoso en ver a alguien que uno considera un par hacer algo que uno considera imposible. Cuando un par lo hace, de repente se hace posible, de repente se hace tangible, se hace lograble, que personas de carne y hueso, el vecino, lo que te digo, un par lo ha podido hacer, de repente se hace más lograble el reto. Y de hecho hasta a veces entra a jugar también un poquito hasta el orgullo, te diría, como que si él puede, yo, ¿por qué no? Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a otro gran invitado desde Medellín, Colombia, Gregorio Londoño. Gregorio le ha tocado estar en múltiples roles que lo definen hoy como emprendedor, intraemprendedor e inversionista. Hoy es Investment Officer de Arca Continental Ventures. También es director y miembro de la Red de Ángeles de Inversionistas de Colombia y un activo ángel inversionista desde el 2017. Hoy tiene más de 30 inversiones, entre ellas Foodology, Tributi, Paloma, Ubits, Todos Comemos, Orchid, Torre, Smart Vimo y muchas más. Gregorio, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, René, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues nada, feliz de estar aquí con todos. Buenísimo, pues justo tuvimos la fortuna de vernos en persona la semana pasada y creo que aquí vamos a poder traer varios de los temas que hemos estado platicando, así que emocionado de este episodio. Pero para arrancar, Gregorio, siempre me gusta que nuestros invitados nos cuenten su historia. Cuéntanos quién eres, quién es Gregorio Londoño. Bueno, pues yo para conectar con qué me trajo al mundo del venture capital y el angel investment, siempre cuento que hago parte de una familia empresaria. Mi abuelo fundó una compañía de alimento para animales por allá en el 68 y cuando yo conocí a mi abuelo, pues cuando tengo conciencia de haberlo conocido, el hombre ya se dedicaba a jugar golf y a viajar, una persona que ni siquiera había terminado el colegio, pues entonces para mí, pues era obvio que lo que había que ser era emprendedor, como mi abuelo. Entonces eso me marcó muchísimo y me llevó siempre primero a admirar muchísimo a los emprendedores y después a querer emprender. Entonces, yo estudié algo que se llama ingeniería administrativa, creo que con ese nombre existe solamente en Medellín, porque ni siquiera fuera de Medellín se conoce así en Colombia. En Colombia se conoce más bien como ingeniería industrial. Se parece, creo que en México también es ingeniería industrial. En Chile le dicen ingeniería comercial, creo que es como administración con muchas herramientas de ingeniería. Y pues lo que quería era usar eso para emprender o para seguir con el negocio familiar. El problema es que en el negocio familiar, pues en la familia mi abuelo tuvo 8 hijos y esos 8 hijos, entre todos, somos como 30 y pico de primos. Entonces, ese lado del negocio familiar no iba a estar tan fácil. Pero bueno, yo quería usar esas herramientas pues como para, en todo caso, emprender, sea fuera dentro del negocio familiar o fuera. Al principio, después de recién graduado, trabajé en compañías de muy buena reputación, como P&G, como Noel acá en Colombia, pero el bicho del emprendimiento me seguía jalando. Entonces, por allá en el año, fue 2011, con unos amigos de la universidad, emprendí una empresa, una agencia de publicidad, pero B2B, para clientes netamente B2B. Ahí estuve 4 años, la pusimos a andar. Ahí me fui a hacer intraemprendimiento con la familia en el 2000, como el 2015. Y después ahí fue que conocí el Venture Capital a través de unas conferencias que hablaban de
tecnologías exponenciales y una de esas tecnologías exponenciales pues es la carne sintética que tiene el potencial de causar una disrupción grandísimo en el negocio familiar y me puse a averiguar qué hacían las familias, pues como ante esa realidad para cuidar sus patrimonios y me encontré con que algunas hacían inversión en startups y entendiendo mejor cómo hacían esas inversiones, pues se me abrió el mundo del venture capital y me encantó. Al tiempo me fui a trabajar a una fintech que justamente su propósito superior es ayudar a que las personas no bancarizadas tengan opciones de financiación más allá pues de pedirle plata prestada a la pandilla del barrio y pues, me conecté muchísimo con ese propósito, estuve trabajando ahí y en paralelo habíamos ingresado también como miembros a la red de ángeles y empezamos a invertir y la persona que manejaba la red decidió pasar a otros proyectos personales y me ofrecieron a mí pues ese cargo, entonces ahí tomé el cargo. Esa es un poco mi historia de cómo llegué al Venture Capital, pero pues además de eso, soy casado, tengo dos hijos de 7 y 4 años, dos varones, fanático de los deportes, de la naturaleza y sobre todo de ensayar cosas, de intentar, de probar, de testear. Por eso creo que me gustó tanto el emprendimiento. Gracias por ese contexto inicial. De hecho, como que me vienen muchas preguntas relacionadas al abuelo. Eh, me, Curiosamente, siento que hay pocas historias como la que nos acabas de contar, pero por ejemplo me recordaste rápidamente a Santiago Tamayo, que también nos contó una historia similar en el episodio que grabé con él, en donde también el abuelo fue una gran fuente de inspiración, porque si no me equivoco, es una historia similar donde no había concluido estudios, pero terminó siendo un gran empresario. Y hoy pienso en ese modelo de inspiración y cómo es que a nuestra generación ya no necesariamente le tocó la posibilidad de convertirse en ese gran empresario sin estudiar, ¿no? Eh, Mencionas descubrir Venture Capital en el 2015 y un poco porque entiendo, fuiste a trabajar a la empresa familiar para ser emprendedor. En el camino logras también convencer, tocaste muy poquito de eso, pero de que una estrategia para el negocio familiar tenía que ver con de pronto estructurar un CVC o algo en donde hoy activamente estén también participando en inversiones desde ese lugar. Bueno, esa historia fue súper frustrante en su momento, pero ahora ha sido pues muy gratificante. Digo muy frustrante porque claro, entonces yo me voy a trabajar a la empresa familiar en el 2015 y en el 2017 es que escucho esa charla de tecnologías exponenciales. Creo que ese día estaba yo solo, entonces salí de la charla ahí mismo a llamar a mis tíos porque pues yo, hey, no vinieron a la charla, hablaron de esto, pues, ya están haciendo carne sintética, tiene un montón de ventajas, le había tomado fotos pues a los slides donde hablaron de eso. Yo les decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, estas tecnologías no tienen, no se nota que vienen, pero cuando no menos piensa, lo arrollan. Es como que tú pisas, te asomas, miras a un lado, miras al otro antes de cruzar la calle y apenas pones el pie en la calle, pasa un camión y te atropella porque precisamente son tecnologías exponenciales que al principio no parece que pasa nada con ellas, pero después se dispara el crecimiento. Entonces yo me puse a hablar de eso a contarle a mis tíos y eso no sabían. Yo les veía la cara como de que pereza este sobrino con ideas, pues como que no sintieron como el mismo sentido de urgencia que yo tuve en ese momento. Entonces, me decían como no, eso, incluso me acuerdo mucho una expresión que usaron, me decían, esos son cantos de sirenas, eso acá no va a llegar, eso pues estamos en el tercer mundo, en Colombia la gente todavía no tiene la proteína que necesita, eso no va a pasar. Yo les decía, al revés, con este tipo de tecnologías podría llegar a generarse mucha más proteína de maneras más eficientes, entonces eh, asustémonos. Y el caso es que en un primer momento no logré movilizar absolutamente nada, pero bueno, yo había quedado como muy,
muy movido, pues. Entonces ahí fue que empecé a tener esas conversaciones con otras familias. Casualmente, afortunadamente, por esos días hubo un par de cursos sobre Venture Capital y pues yo los tomé y bueno, empecé a conocer mucho más, a aprender mucho más. Y en Medellín existe una institución que se llama Ruta N, que es como un gran articulador de innovación y de como actividades de ciencia y tecnología. Y había una persona que su trabajo era ayudar a que fluyera capital al ecosistema de emprendimiento de la ciudad. Entonces me la presentaron y ella me hizo una agenda de almuerzos con distintos actores. Me acuerdo, presentaron un par de fund managers, pues a Patricia Sainz, a Nathan Lustig de Magma Partners. Creo que incluso ahí fue que conocí a 500 Startups y bueno, entre muchos otros actores conocí también pues familias de todo, entre esos la red de ángeles inversionistas. Entonces yo inicialmente quería que mi familia invirtiera en un fondo, me parecía que era lo más sensato, pues delegar en un equipo 100% profesional, 100% dedicado, pero eso de delegar la decisión de inversión no funcionó muy bien. Finalmente, después de nosotros hacíamos unas reuniones de consejo de familia como mensuales, creo que era en ese momento, después de llevar el tema a varias de esas reuniones y que me dijeran que no, finalmente yo dije, bueno, no, yo sí me quiero meter a la red de ángeles inversionistas, pues porque yo no tenía la plata para invertir en un fondo, pero sí podía pagar la membresía de la red de ángeles y una tía y un primo se animaron también. Y ahí nos encontramos una gran oportunidad de inversión que nos encantó y la familia ya viendo la oportunidad sí se emocionó, sí le gustó y terminamos haciendo una primera inversión. No, igual está buenísimo convencerlos de ya hacer inversiones. Creo que al menos y estoy seguro que conoces estas historias, en otras familias o en otros corporativos todavía no se animan a dar ese paso aún en este 2023, ¿no? Eh, Gregorio, mencionas el cómo empezar y me gustaría tocar un poco de esos temas, porque mencionabas a Ruta N y la importancia de haber ido a conectar y conocer gente involucrada en el ecosistema. Nos mencionaste nosotros, mencionaste a Magma y a Patricia Sáenz y otros, ¿no? Y como que sí me haces recordar el cómo empezar cuando escucho esas historias de cómo comenzar con un network es importante. Para ti en el 2015, cuando estabas descubriendo, perdón, el Venture Capital, que fue fundamental para ese inicio de tanto para ti como para lo que estabas en ese momento tratando de hacer con el negocio familiar. No, lo que mencionas del network es fundamental, pues o sea, me impresionó la apertura tan impresionante que existe, perdón la redundancia, que existe en este ecosistema, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, pues. De hecho, pues tú y yo nos conocimos, creo que te vi en un evento, te hablé y ya, pues te hice unas propuestas para un montón de cosas que no hace 500 startups, muy educadamente me dijiste que no, pero ya quedó una relación establecida. Y la verdad es que eso es algo que no ha perdido el ecosistema desde el 2017 que yo empecé en Colombia y después como me he ido relacionando con personas fuera del país, pero dentro del ecosistema de VC y de emprendimiento en general. La gente es supremamente abierta, supremamente generosa y creo que es algo que en parte tiene que ver con las características de las personas que naturalmente se ven atraídas hacia la experimentación, hacia la inversión, hacia el emprendimiento, pero también tiene que ver con que existen unos incentivos que favorecen la colaboración, que es algo que no pasa en muchas industrias, es algo bueno, muy valioso, muy divertido de este ecosistema, es que en general todavía hay tanto por hacer que todavía los actores no tenemos que competir, sino que el incentivo fuertemente es colaborar. Entonces, para mí fue fundamental
pues primero que existiera esa apertura de parte de todas las personas con las que inicialmente interactué, que todo el mundo me presentaba a la siguiente persona, todo el mundo me contaba súper generoso, me explicaba y me presentaba a la siguiente persona hasta que llegué pues con esta persona de Ruta N que se llama Ángela Prieto. De hecho, ahora ella está liderando un fondo de una familia y es un CVC, pues no es el fondo de la familia, sino el fondo de la empresa. Y ella pues ya me terminó de hacer un ejercicio muy estructurado de presentaciones. Pero antes de eso me encontré con la gente de Ventura, que es un family office que invirtió en Rappi muy a sus inicios, con Renzo Cesana, gran amigo, gran mentor, aunque nunca formalmente le he dicho que sea mi mentor, pero lo ha sido. Me encontré con Patricia Sáenz también, me dejó trabajar en su fondo durante 6 meses como intern no remunerado para aprender. Bueno, y así muchísima gente muy generosa. Nathan también, pues bueno, mucha gente que tú le puedes enviar un deck y pedirle la opinión y te ayuda. Entonces, eso me ayudó mucho, la estructura y la apertura de las personas dentro del ecosistema y concretamente a movilizar la familia. Me ayudó muchísimo ver que otras familias lo hacían. Hay algo muy poderoso en ver a alguien que uno considera un par hacer algo que uno considera imposible. Cuando un par lo hace, de repente se hace posible, de repente se hace tangible, se hace lograble. Y eso nos pasó, pues, cuando veíamos que la familia de Daniel Vázquez, que ahora trabaja también en un fondo, su familia tiene un negocio de motos, lo fundó su abuelo también, que esa familia hacía inversiones. Cuando vimos que las familias de Ventura, pues que es este family office que les contaba, había invertido en Rappi. Cuando uno empieza a ver que personas de carne y hueso, el vecino, lo que te digo, un par, lo ha podido hacer, de repente se hace más lograble el reto. Y de hecho hasta a veces entra a jugar también un poquito hasta el orgullo, te diría, como que si él puede, yo, ¿por qué no? Entonces yo diría, para resumir, que esas dos cosas, pues como la apertura de la gente y ver a otras familias, me ayudó primero pues a poder aprender y después a poder movilizar a la mía. Somos definitivamente a ese punto, somos una industria de colaboración y de coinversiones, ¿no? Entonces definitivamente coincido que eso es algo que describe a nuestra industria. Gregorio, ¿qué tan fundamental en este proceso fue la red de ángeles inversionistas? Suena a que sí, sí lo fue, pero pensando en tu primera inversión, la primera inversión que tú hiciste, ¿viene de ese lugar o viene de haber hecho otra cosa? Viene ahí. Eh, bueno, nosotros, entonces, mi primo, mi tía y yo entramos a la red de ángeles inversionistas y empezamos a ir como ellos le decían, todavía les decimos, foros de inversión. Empezamos a ir a los primeros foros de inversión. Claro, al principio todas nos parecían brutales, impresionantes, las queríamos conocer a todas, queríamos invertir en todas, pero bueno, como que al principio logramos contenernos e ir aprendiendo, a veces incluso pues a través de comparar unas con otras, aprendimos a esperar, pues como a ver la adecuada. Y por ahí en el cuarto foro o algo así, el tercero o cuarto, conocimos una compañía que se llama ERCO, que es una compañía de paneles solares, bueno, pues de energía limpias en últimas, pero muy fuerte en energía fotovoltaica. Y esta fue la oportunidad perfecta para mi familia, pues, y dentro de él, y la red fue también como el mecanismo perfecto para nosotros. Lo que te decía, para nosotros no fue fácil, bueno, fue imposible, de hecho, invertir a través de un fondo. Para nosotros era casi impensado preparar una plata anualmente para hacer inversiones y la red pues como que funcionaba porque reteníamos la decisión de inversión,
lo podíamos hacer cuando quisiéramos. Entonces, primero como que ya nos dimos cuenta que ser ángeles era como más a nuestro estilo, aunque yo sigo pensando que deberíamos invertir en fondos también, pero bueno. Eh, y también esta primera oportunidad que te cuento tenía un montón de cosas raras que nos sirvió mucho como de transición. Lo primero es que en el 2018, porque sí, nosotros entramos en el 2017, pues la primera inversión la hicimos en el 2018. Esta empresa no perdía plata, era una empresa rentable que para ese momento era extraño. Normalmente en Venture Capital las compañías pues tienen necesidades grandes de capital, esta no era rentable, que bueno, después de lo que ha pasado en el 2022 y el 2023, otra vez estamos valorando mucho los inversionistas la rentabilidad, pero en esa época no, en esa época el paradigma grande era el crecimiento. Esta compañía era capaz de crecer, pero era rentable, entonces no botaba plata como en palabras de mis tíos. Segundo, tenía gobierno corporativo porque ya le había invertido el Fondo de Empresas Públicas de Medellín, que es un CVC de la ciudad. En Medellín, los servicios públicos, pues el agua, el gas, la electricidad, los maneja todavía una empresa pública. Entonces, la empresa de utilities, que se llama Empresas Públicas, tiene un fondo de inversión, un CVC, y ese fondo ya le había metido plata a ERCO, que se llama pues la compañía. Entonces ya existía un gobierno corporativo, que es también algo que normalmente es difícil encontrar en las startups en etapa temprana. Nos invitaron nos dejaron asistir a las juntas, no con voto, pero sí con voz y como observadores, y la verdad es que siempre nos tuvieron muchísimo en cuenta. Entonces, como otro puntico que hacía que fuera más fácil invertir en esta compañía. Y lo tercero, el exit estaba, aunque no seguro, pues sí había un fuerte candidato a hacer el exit, que era pues el mismo Empresas Públicas de Medellín, que terminaría aumentando su participación. Entonces fue perfecta para hacer la primera inversión. Nosotros, pues el tío, la prima, perdón, mi primo, mi tía y yo, nos fuimos a donde la familia a decirles, encontramos esto, no nos alcanza la plata, pero nos parece un hit. Y ahí ya la familia sí se animó, en parte pues porque estaban estos tres puntos que te decía, era rentable, tenía junta y el éxito estaba medianamente claro. Entonces, pues sí, la verdad es que la red jugó un papel súper importante pues en la forma en que está estructurada en general, y además en habernos puesto en contacto con esta oportunidad de inversión tan extraña, que además era un cash out. Entonces los fondos no la podían ver prácticamente, pues porque no es normal que un fondo en etapa temprana haga cash out. Los fundadores necesitaban una platica para sus vidas personales, pues, y EPM les dio permiso de vender un pequeño paquete de acciones, pues y a nosotros sí nos cayó como anillo al dedo definitivamente. Oye, Gregorio, estoy escuchando, y corrígeme si estoy mal, pero estoy escuchando de pronto una etapa más adelante que la etapa temprana por algunas de las características que mencionabas, como la inversión de empresas públicas, el gobierno corporativo. ¿Entraron más tarde? ¿Entraron a una evaluación alta o esto todavía era etapa temprana? No, esto todavía era etapa temprana. Es que empresas públicas, por ser pública, era muy rigurosa con las inversiones. Entonces, por eso había junta, pues por eso era realmente que había junta. Y el fondo de empresas públicas, pues había decidido hacer inversiones, algunos tickets iniciales y después follow-ons. Entonces, nosotros entramos después de uno de los tickets iniciales. Y de hecho, uno de los follow-ons fue nuestro exit, pues inclusive. Allá tuvimos exit, fue nuestra primera inversión y primer exit. Muy bueno. ¿Y ustedes hoy siguen en la compañía o liquidaron el 100%? No, nosotros hubiéramos querido seguir, pero en una ronda posterior, mejor dicho,
ERCO tuvo un ofrecimiento de otro fondo, de un fondo extranjero, y pues nosotros firmamos el refusal, pues, o sea, firmamos un papel donde decíamos que no estábamos interesados en hacer match con esa oferta que les estaban haciendo de fuera. Y EPM dijo que no, que a EPM sí le interesaba. Entonces EPM, además de hacer, pues de machear esa oferta y de sacar entonces a ese fondo nuevo del mapa, dijo que necesitaba aumentar su participación y pues como pues habíamos firmado cláusulas de drag along, pues estábamos obligados a vender nuestra participación. Entonces, tuvimos un exit muy rápido en 2 años, pero todavía era etapa temprana, pues, o sea, la valoración, lo que pasa es que las compañías de utilities y como esta generaba, o sea, en últimas es una empresa de ingeniería, entonces necesita capital para inventario, o sea, tiene potencial exponencial por la adopción de la tecnología, pero en últimas es una empresa de ingeniería con un montón es una empresa de ingeniería con un montón de características de negocio puro y duro. O sea, Erco no vende la energía, no es que monta el proyecto y después vende la energía, entonces va a tener un ingreso constante. No, Erco vende un proyecto, lo ejecuta y siguiente, es una empresa además por proyectos. Obviamente ya han ido sofisticándola mucho y ya tiene también adentro otra compañía, bueno, eso es un medio spin-off, medio unidad de negocio que se llama Neu, que eso es un comercializador de energía. Pero bueno, el caso es que en ese momento, aunque tenía una buena facturación, no tenía un múltiplo muy alto de valoración. Entonces seguía siendo una compañía en etapa temprana. Pues de hecho, la ronda, puede decirse A, fue el año pasado apenas, que ahí entró, nosotros pues ya habíamos salido, lo que pasa es que le sigo la pista y sigo amigo pues de los fundadores. Pues metió plata un fondo noruego muy grande, pero sí, por eso te digo, es que era etapa temprana con un montón de características que no es normal que tenga una compañía en etapa temprana y por eso nos sirvió perfecto pero fue una suerte, pues, o sea, no la buscamos, pero nos sirvió muchísimo como de transición, porque ya después de eso sí hemos hecho inversiones mucho más típicas, digamos, de etapa temprana. Igual está bueno porque me imagino dentro de la dinámica que describes de convencer al grupo familiar, haber tenido un evento de liquidez muy probablemente contribuye en la confianza que generaron en Venture Capital. ¿Se puede saber con ánimos de un ejercicio y de aprender? A ver, mencionas haber entrado en una etapa muy temprana, mencionas ahorita que levantaron una serie A y ustedes salieron antes, entonces probablemente salieron ustedes en la seed. ¿Qué múltiplo vieron ustedes en tan poco tiempo? Claro, no. Tuvimos un múltiplo de 3.2 en 2 años. Eso es equivalente a una TIR del 78%. Obviamente todos estaban matados, pues o sea, perdón, matado significa muy feliz en español colombiano. Todos los tíos estaban felices, pues nunca habíamos hecho ninguna inversión así de rentable. Nos lamentábamos de no haber metido más plata. Pero sí, claro, tienes toda la razón. O sea, si no hubiéramos tenido ese evento de liquidez tan rápido y tan exitoso, probablemente no hubiéramos seguido invirtiendo en Venture Capital con el ánimo que lo seguimos haciendo, pues, y habiendo, hay otro dicho que dice un tío que ya que recuperamos el CASE, ya estamos jugando gratis, pues, y él lo dice como de las épocas que iban al casino mis tíos juntos, y uno iba con una plata, la cambiaba por fichas después de que ya ganaste esa cantidad y puedas seguir jugando, ya era como jugar gratis. Entonces, para ellos, como pues hicimos 3.2 en nada, pues en 2 años, pues de resto hicimos otras cuantas inversiones pues de cuenta de ese éxito y eso hizo pues que fueran más abiertos al riesgo, pues o sea que
el apetito de riesgo fuera mayor, el sentir que ya el asset class nos había pagado, nos ayudó un montón, claro que sí. Yo por eso recomiendo, obviamente pues ya mirando hacia atrás es más fácil, pero es súper estratégico buscar victorias tempranas cuando uno está arrancando. Así, no sé, así haya que estirar un tris la tesis, así lo que sea, pero ojo, nada como una victoria temprana para generar confianza definitivamente. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Muy bueno eso, me encanta. Difícil a veces poderlas encontrar, pero definitivamente coincido. Gregorio, te quiero mover un poquito a otro tema que hoy antes de grabar estuve pensando y me gustaría que hablemos de Colombia. En el podcast, en los últimos episodios, he tenido muchísimos invitados colombianos y bueno, no solamente en los últimos, más bien yo creo que si miramos todos los invitados, hay una buena representación de Colombia en el podcast. Y a mí en lo personal me ha tocado también este año pasar mucho tiempo en Colombia, particularmente en Bogotá, pero también me tocó ir a Cali, estuve en Pereira, estuve una vez en Medellín. Y sin duda alguna, pues Colombia siempre ha estado en nuestro radar desde que empezamos a invertir en Latinoamérica. Pero este año en particular he sentido una vibra de un ecosistema muy grande y a lo mejor comparándolo con años anteriores. Entonces quería aprovechar que este sentimiento y que estamos platicando contigo, que eres de Medellín, que nos cuentes si desde tu perspectiva hoy estamos viendo algo distinto en el ecosistema colombiano, de pronto por qué y cuál es la oportunidad. Bueno, mira, yo creo que definitivamente los emprendedores están jalonando muchísimo, muchísimo el ecosistema. Creo que hay varios fenómenos. Primero, es innegable el efecto Rappi, pues la Rappi magia, como, como les estamos diciendo últimamente, han sido supremamente beneficiosas para el país, pues y para el ecosistema de Venture Capital. Cuando uno mira las startups que han fundado los fundadores de Rappi o los primeros empleados o las startups que han recibido inversión de parte de los fundadores de Rappi, pues hay una red grande de compañías y de compañías que vienen haciéndolo muy bien. Entonces creo que ahí hay un elemento. El otro elemento es como también el trabajo de construcción de ecosistema también termina teniendo una figura como de palo de hockey, pues una gráfica como de palo de hockey. Entonces, al principio hay años y años y años y años de trabajo que finalmente pues empiezan a rendir frutos. Yo creo que también hay algo de eso. Hay muchos entes que están empezando a pararle bolas al venture capital que antes tal vez no lo hacían, entes públicos y privados, entidades enfocadas en atraer inversión, en desarrollar el ecosistema empresarial. Entonces creo que hay un buen trabajo público, privado, en pro del venture capital en Bogotá, principalmente, la verdad. Todo hay que decirlo, pues, en Bogotá, bien lo decías, es el líder del país en este desarrollo del ecosistema. De ahí viene la mayoría de los emprendedores, ahí hay muchas familias, muchos actores, pero lo más bacano es que también en otras ciudades, pues en Pereira, en Manizales, que son ciudades que aquí conocemos como ciudades intermedias,
también están empezando a hacer apuestas. Por ejemplo, Manizales y creo que el departamento incluso de Caldas se llama, acaban de hacer una apuesta por biotecnología y Silver Economy y le van a apostar ahí a desarrollar un hub con ambiciones regionales, no nacionales ni siquiera, sino regionales en biotecnología y Silver Economy. Otras ciudades, otras regiones también han ido siendo permeadas por la intersección entre emprendimiento, ciencia, tecnología y financiación. Entonces, yo no sabría decirte pues como una sola cosa, pues no ha ocurrido, en mi opinión, un solo evento como que haya sido súper dramático en los últimos años. Yo lo que veo es la acumulación de un montón de actores y un montón de esfuerzos y también un montón de madurez incluso de actores regionales que empiezan a venir a Colombia también a ayudarnos y a enseñarnos, pues no es solamente lo que se está haciendo desde Colombia, sino el hecho de que fondos regionales empiecen a tener equipos en Colombia o que equipos, bueno, pues como tú que te pasaste sumando aproximadamente un tercio del año pasado, bueno, de lo que va este año, no sé, entre un cuarto y un quinto, no sé, te debes haber pasado en Colombia, Al menos 2 meses estuve. imagínate. Entonces, también es eso, también es que las estructuras regionales se han sofisticado y han empezado a tener una presencia mucho más decidida en Colombia y eso también nos ha ayudado. Pues aquí hay equipo de base de Magma Partners, que son chilenos y chilenos gringos, hay equipo de base de CASEC, hay equipo de base de Dalus, pues bueno, tú estás casi que te sale más barato conseguir un apartamento en Colombia en vez de pagar hotel. Y así, pues hay muchísimos cada vez viniendo más y ayudándonos más a seguirnos sofisticando, pues, y volviendo a lo que hablamos en la primera pregunta, es que el ecosistema tiene unos incentivos y está en una etapa donde la colaboración es ampliamente estimulada y favorecida. Y creo que es como la suma de todos esos esfuerzos. De acuerdo, pero bueno, escucho que coincides conmigo, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho Colombia este año. Y luego la semana pasada, o hace dos, no recuerdo muy bien el tiempo, pero platicaba con Leonardo Borrero, que también fue el invitado del podcast anterior, y me decía específicamente en la tesis de él, por un tema de cómo piensa alrededor de impactar su país, pues es altamente concentrada en Colombia. Pero cuando te pones a mirar muy de cerca realmente la exposición que tiene, es que muchas de las compañías en las que terminó invirtiendo, que nacieron y son de Colombia, hoy están operando en mercados más grandes que a lo mejor solamente el de Colombia, ¿no? Como México, Brasil, Chile, etcétera. Y eso me hace también pensar, y te hago también la pregunta, pues, ¿qué significa emprender en Colombia, no? Mirando números muy rápidos, pues cuando piensas en México como un país de más de 100 millones de habitantes, Brasil de 200 millones de habitantes, Colombia probablemente es el siguiente con más de 50 millones de habitantes, y me hace pensar mucho pues en ver emprendedores como en Ecuador, que tienen la mitad de la población que ustedes, cómo es que están construyendo compañías en donde rápidamente tienen que tener una respuesta hacia dónde se expanden. Pero en Colombia veo un rápido me expando, pero no necesariamente es lo primero a lo que tengo que responder. Y me parece interesante, porque entonces sí, desde mi punto de vista, se convierte en un mercado en donde puedes probar cosas, donde puedes lanzar, dominar y luego que venga el reto que es expander. ¿Cómo piensas tú alrededor de eso? Yo creo que Colombia desde el punto de vista de mercado es un mercado muy, muy interesante por lo que estás diciendo. Pues 50 millones de habitantes, la mitad debe estar
urbanizada, esa mitad urbanizada con una capacidad adquisitiva interesante, pero además Colombia, bueno, casi que las razones son casi que geográficas, está dividida por regiones. Entonces, a veces casi que aprender a abrir dos ciudades de Colombia te genera conocimiento para abrir otro país, como Ecuador, por ejemplo. Obviamente Brasil es un monstruo muy grande, con legislación distinta en cada estado, pero si tú has abierto varias ciudades en Colombia, seguramente como emprendedor, has practicado bastante habilidades que te van a servir mucho para ir a México, seguramente. Entonces, desde el punto de vista de escuela para los emprendedores, Colombia pues es atractivo por grande, pero tiene unos retos por las diferencias entre regiones que hacen que los emprendedores puedan quedarse un tiempito por tamaño y en ese tiempito practiquen un montón de habilidades que les van a servir mucho para después buscar una expansión internacional. Yo creo que el reto más grande en Colombia para los emprendedores y una de las razones, más bien, se tienen que ir más rápido por financiación que por mercado. O sea, tienen que irse más rápido a buscar inversionistas de fuera que a buscar abrir afuera. Volviendo al caso de Rappi, no sé cuántos años estuvo Rappi trayendo plata de fondos globales a una operación que todavía era solo colombiana, pues, y alcanzó a tener un crecimiento grande con esa dinámica. Y ahí es donde yo creo que el ecosistema colombiano todavía tiene, pues es como su pata más coja, es los inversionistas. Creo que ahí tenemos que seguir haciendo un trabajo donde todavía la gráfica de palo de hockey sigue en la parte horizontal, pero no podemos desfallecer, pues tenemos que seguir acumulando esfuerzos para empezar a cambiar esa pendiente. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, definitivamente el mercado colombiano creo que además es un fiel reflejo de Latinoamérica, pues hay falta de algunos servicios que en realidad son ojos de emprendedor un montón de oportunidades. Hay una parte agrícola importante, entonces para todas las startups que sean AgTech, Colombia es un gran mercado y un gran laboratorio, pero también hay ciudades como Bogotá de 10 millones de habitantes, entonces también hay unas realidades urbanas importantes, entonces hay de todo un poco y por eso creo que los emprendedores colombianos, después de hacerlo bien en el país, tienen la capacidad de hacerlo bien en la región, más cuando muy rápido les ha tocado tender redes con inversionistas en esos otros mercados que seguramente hacen bien su trabajo de Smart Capital, de Smart Money y les ayudan también en la apertura de los mercados. Creo que esa combinación es la que hace que las startups colombianas que logran desarrollarse y fortalecerse en Colombia después puedan seguir con ese camino en el resto de países de la región o en algunos otros países de la región. Una de las cosas que dijiste resonó mucho conmigo y le diste creo que al clavo. Nosotros tenemos muchas inversiones en Colombia y sin duda alguna hemos validado, a lo mejor no lo tenía presente de esa manera, que muchas veces la expansión es detonada por la necesidad de capital y no necesariamente porque ese sea el plan evidente inmediato como desde el lado del negocio. El ecosistema de capital más desarrollado en otros países, muchas veces antes de hacer la inversión, quieren ver a la compañía operando en ese país para tenerlo cerca. Y es una realidad que hemos visto a muchas compañías tomar la decisión de abrir un país por de pronto la falta de la capacidad que tuvieron de levantar capital en su propio país. Tú desde la red de ángeles que hoy diriges, ¿ves un cambio relevante en los inversionistas colombianos invirtiendo más activamente que en los últimos años o no necesariamente de forma acelerada?
Pues mira, ahí no somos inmunes pues tampoco a las grandes tendencias globales. Entonces, nosotros empezamos a ver una aceleración muy interesante de la actividad ángel hasta el 2021. Para contarles los números de la red, nosotros en el 2018 creo que hicimos 4 inversiones, todos los miembros de la red. En el 2019 6, y en el 2020 10, en el 2021 15, con además máximos en montos también. Y después en el 2022 6, este año van 7. Entonces nos pegó el- como el invierno de las startups, pues, o el invierno del venture capital, como lo han llamado, esa que en realidad pues es el latigazo de las políticas expansivas para mantener las economías andando en la pandemia. Pues durante la pandemia se fueron al piso las tasas de interés, había plata abundante, dificultad por parte de los inversionistas para obtener buenos rendimientos, y eso favoreció pues al venture capital en el mundo, y en Colombia también fue así. Y ahora pues hemos sufrido también las consecuencias de la subida de las Mm, tasas. En Colombia hubo lo inverso. sí, total. En Colombia hubo CDTs, que son, no sé si en México también existen, pero CDTs pues son CDT significa certificado a término fijo, algo así, bueno, Sí, en México igual. y del 20%. Pues entonces, ¿tú con qué discurso convences a un ángel de meter la plata en una startup o en un portafolio de startups que en promedio la industria del VC en Estados Unidos da más o menos el 20% en los últimos 20 años, cuando puede meter la plata a cero riesgo en un CDT? Pues ahí era muy difícil, pues ha sido difícil, pero así todo, por ejemplo, hemos mantenido el número de miembros en la red de ángeles. Así todo, el 2023 sería el tercer mejor año en la historia de la red. O sea, sí hemos visto que en todo caso, sin ser inmunes a las tendencias, sí ha habido un mayor conocimiento, un mayor apetito. A mí me sigue pareciendo que el dolor del ecosistema es la poca presencia de fondos, que nos afecta, pues que tiene efectos buenos y malos en Los Ángeles. Entonces, algo bueno es que Los Ángeles colombianos nos podemos dar el lujo de pedirles tracción a las startups. Y que en Estados Unidos un ángel seguramente le toca invertir en PowerPoint, porque pues si no, ya después los fondos no lo van a entrar. Nosotros nos podemos dar el lujo de pedir muestras de Product Market Fit antes de invertir. Eso es como, digamos, lo bueno, entre comillas. Lo malo, que en mi opinión es más fuerte, es que no hay muchas salidas. Pues, o sea, para que un ángel colombiano tenga una salida, fuera del caso nuestro, pues que como les digo, es un outlier por todo lado, pues que tuvimos esa salida con ERCO. Para que un ángel colombiano tenga una salida, esa startup colombiana tiene que haberse ido a levantar a otro país, pues porque no hay suficiente profundidad en la oferta de capital para que la startup pueda desarrollarse por lo menos hasta semilla, sin tener que traer capital de fuera. A mí me impresiona mucho. Una vez invertimos desde la red en una empresa chilena, y me llama el inversionista de la red a decirme que no sabía qué hacer, que le estaban diciendo que tenía que mandar la plata para Chile, porque nosotros ya estamos súper acostumbrados a invertir en Delaware, porque las startups colombianas abren Delaware al otro día. En cambio, y yo hablaba con el emprendedor chileno y no entendía por qué le estábamos diciendo que Delaware, pues que le estábamos hablando si él era chileno, su mercado era chileno y sus otros inversionistas eran chilenos. Entonces, pues sí, ha habido un apetito, mayor actividad, no hemos sido inmunes, y creo que nos sigue doliendo que no haya más fondos. Ok, pues vamos acercándonos al final de este episodio, Gregorio, y me encantaría cubrir rápidamente tu tesis.
no cubriendo la del lado familiar, que creo que ya la escuchamos un poco, más bien la de Gregorio. ¿En qué te gusta invertir? ¿Cuál es la etapa, región? De pronto que nos puedas describir un rango de evaluaciones donde te gusta entrar, si tienes algún foco específico en alguna industria, para que nos cuentes y entendamos todos cuál es la tesis de Gregorio. Bueno, yo creo que yo tengo una tesis un poco tal vez utilitarista, pues, o muy práctica. A mí me gusta mucho el impacto, creo que más o menos un 80% de mi portafolio está en compañías de impacto. Me gustan mucho las compañías que resuelven como Future of Work, pues, o que ayudan a que la gente pueda ingresar rápidamente al mercado laboral y aumentar sus ingresos. Pero la verdad es que yo trato de invertir en compañías que yo vea que tienen un alto potencial de caminar exitosamente la ruta de Venture Capital. Entonces, sé que eso suena muy amplio, pero la verdad es que me doy esa libertad. Pues volviendo a lo que decíamos hace ratico, trato de encontrar victorias, así me toque salirme un poquito de la tesis. Entonces, al fin, y Los Ángeles, la verdad es que podemos darnos el lujo de ser muchísimo más flexibles con la tesis pues, que los fondos, porque es que los fondos prometen un foco. Como en Los Ángeles manejamos nuestra propia plata, bueno, y la verdad es que yo para poder invertir siempre he tenido que convencer a algún otro loco que se meta conmigo porque no tengo tanta, pero pues siempre lo logro convencer mostrando que es un buen negocio. Entonces, yo miro mucho que sea una compañía que está resolviendo un problema muy importante y que está entregando una solución muchísimo mejor a lo que existe en el mercado. Eso yo lo leí hace muchísimos años por allá cuando estaba aprendiendo sobre Venture Capital, pero la verdad es que yo pues no me considero un experto en Venture Capital, pero en los años que llevo dedicado a esto, he visto que ese es más o menos el factor común de las compañías que logran ser muy exitosas. Están resolviendo un problema muy doloroso o desbloqueando una oportunidad muy grande y de una forma muchísimo mejor a lo que se estaba haciendo antes de que ellos aparecieran. Y la razón de esto es que así es que se activa un voz a voz súper potente y así es que se activa un crecimiento exponencial relativamente poco costoso. Si se está resolviendo un problema que no es muy importante, la gente no tiene ni por qué pensar en eso. Y si la solución no es mucho mejor a lo que ya existe, la gente no tiene por qué cambiar su solución actual. Y eso sí aplica para B2C y para B2B. Entonces sí trato de ser ácido en ese punto y laxo en los otros. Obviamente por la historia familiar me gusta agro, me gusta ver que se solucionan problemas cercanos a la población rural, pues porque como que la historia de mi familia y la construcción de riqueza de mi familia ha pasado muy por ahí, por eh, agradecerle pues mejor dicho, ha dependido de que el agro prospere y entonces las personas relacionadas con el agro eh, soy especialmente sensible hacia soluciones para ellos, pero exigente, realmente solamente en ese punto que les decía, un problema slash oportunidad muy grande y una solución mucho mejor a lo que ya existe en el mercado para que pueda darse el voz a voz que permita el crecimiento exponencial sin tanto esfuerzo. Creo que, perdón no poder dar algo más típico, más clásico, pero la verdad es que soy bastante amplio en mi, en mi propia tesis. Queda bastante claro, definitivamente la primera parte creo que me gusta mucho cómo la defines porque es la que al final del día está enfocada a cómo es que sí genera retornos, en realmente encontrar algo que como decías destraba o cambia realmente la forma en la que hacemos las cosas hoy y si ese componente no está presente, aunque te guste mucho lo que están haciendo, no vas a invertir. Tal cual. Lo dijiste mucho mejor que yo. Buenísimo. Vamos ya a ir cerrando este episodio, Gregorio,
Y me gustaría hacerte la pregunta con la que he estado cerrando los últimos episodios, que me ha gustado mucho, porque creo que salen anécdotas interesantes. Y me gustaría que nos cuentes cuál es uno de esos momentos más emocionantes o tal vez un momento difícil que han marcado más tu carrera como ángel inversionista. Hubo uno muy difícil que fue darme cuenta que por haber sido laxo con una debida diligencia, hice una mala inversión. Ah, además que le tenía era una empresa de biotecnología que aprovechaba la biodiversidad colombiana para llegar a mercados internacionales y no sé qué. Y la verdad es que como que me dejé deslumbrar por la calidad técnica del emprendedor, pues que es un científico de talla mundial, pero no es un emprendedor. Entonces, como que es como de esas cosas que me doy un poquito de palo, pues como que mirando hacia atrás era tan fácil evitar ese error, era tan fácil haberle ayudado de otra forma a ese emprendedor. Y además, como les decía ahorita, yo siempre convenzo a alguien de que invierta conmigo porque nunca tengo suficiente plata. Entonces, pues, también llevé a otras personas a invertir ahí. Entonces, ese ha sido un momento que, por cierto, tampoco ha sido un momento súper claro, pues ha sido como una cosa que me he dado cuenta de a poquitos, que fue una equivocación, y que me he hecho como el autoexamen de que pude haber hecho distinto, también como de a poquitos, como que no quiere la cosa, como de manera medio inconsciente he ido haciendo conciencia, pues, de que fue una equivocación quizá y de que pude haber hecho distinto. Entonces, pues afortunadamente sí hemos sido muy juiciosos, tanto yo como mi familia, como ese grupito de amigos y conocidos a los que invito a invertir, con la máxima de no invertir en bici, la que no se nos puede perder. Y entonces, pues no hubo consecuencias catastróficas, pero sí es una cosita como que, qué embarrada. eh, pero bueno, pues también ha sido pues, un aprendizaje gigante revisar no solamente los méritos de la idea, sino las capacidades del equipo para caminar esa curvita del bici, porque esto tiene una génesis muy bonita, pues que es sacar del campo, de la biodiversidad, un producto con potencial, pero no está el problema grave que se está resolviendo, o sea, es un producto que ayuda a combatir las arrugas, que es un mercado gigante. Pues bueno, tal vez lo dije mal. Está el problema grave o la oportunidad grave o el potencial grande, el que encuentre una cura real contra las arrugas va a tener un mercado gigante, pero no es tan clara la solución. No es tan claro que la solución sea mucho mejor al montononón de ingredientes sustitutos que hay en el mercado. Entonces, sí, yo diría que eso como para el lado no tan alegre del aprendizaje, como te digo, afortunadamente no es catastrófico. En esa experiencia iniciaste diciendo una mala diligencia. ¿Qué hubiera cambiado no hacer esa inversión? O sea, ¿qué tuviste que haber hecho en una buena diligencia para hoy no estar contando esta historia? Tuve que haberme asegurado, porque en parte me confié, porque había una persona que ya había tenido un éxito, que se había unido al equipo de este emprendedor. Entonces, en parte me confié porque ella estaba ahí, pero nunca hablé con ella sola. Nunca le pregunté si ella ya tenía el vesting, si ella ya tenía. Entonces invertí y como a la semana esa persona se fue, pero la verdad es que, o sea, ahí aprendí a esculcar más el equipo. Pues lo que tuve que haber hecho diferente era entender mejor quién era el equipo y cómo estaba y entonces sí, para mí eran co-founders, pero resulta que en realidad el 100% lo tenía el científico y la persona que yo consideraba más comercial
estaba con un vesting, pero ellos se presentaban como co-founders y yo nunca hice el ejercicio profundo de revisar eso. Pues entonces ahora soy un poco más estricto, aunque como ángeles a veces no tenemos los recursos para hacer una debida diligencia profunda, pues sí me gusta preguntarle al fondo que ya invirtió como con mucha más profundidad, o si no le ha invertido ningún fondo yo mismo, pues así sea difícil para Los Ángeles porque tenemos otras cosas para hacer, pues sacar el tiempo y profundizar mucho más en si el equipo tiene lo necesario. Entonces, te menciono lo del equipo porque era como el red flag más evidente, pero la verdad es que en ese momento no tenía tan clara mi exigencia con el problema y la solución. Si yo hubiera tenido tan clara mi exigencia del problema y la solución en ese momento, ni siquiera por eso, o sea, ahí ya tenía que haber dejado de invertir. Creo que también a mí me ganó un poquito la parte romántica, pues, de la biotecnología y no sé qué, de las selvas colombianas y todo ese rollo. Es, no se puede ser romántico, pues, aunque creo que todos somos y es parte de lo que lo hace divertido, pero tenemos que controlar ese romanticismo porque es que todos los que estamos en este mundo somos optimistas, si no, no podríamos estar acá, pero a veces hay que ponerse un segundito el sombrero negro también. Definitivamente. Dijiste un montón de cosas en las que coincido. Somos una industria de optimistas. Especialmente creo que esta anécdota me hace recordar lo importante que es tener esa disciplina, tener por más pequeño o grande, el tiempo que tome hacerlo, habrán diferentes estilos y formas, pero importante tener al menos algo de due diligence que te permita validar aquellas cosas que para ti en tu tesis son importantes. Entonces, Gregorio, nos quedamos con eso para cerrar el episodio, hacer con mucha disciplina un buen due diligence, que sea lo que signifique para cada quien y la capacidad que tengas con tiempo y recursos disponibles, ¿no? Pero definitivamente súper importante. Gregorio, pues mil gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Ángeles de la TAM. ¿Cómo te puede contactar alguien en caso de que quieran platicar contigo, ya sea para presentarte una compañía, hablar de inversiones, presentar a la red de ángeles? Cuéntanos cómo te puede encontrar la gente. Bueno, pues me pueden escribir, mi correo es Greg, terminando en G, pues Greg, como si fuera en inglés, es que mi nombre es demasiado largo, entonces lo corté ahí, entonces Greg, arroba vca.com.co. Si quieren me escriben ahí a ese correo y trato de darle respuesta lo más pronto posible. Excelente. La mayoría de nuestros invitados refieren hacia LinkedIn, pero yo ya te vi que no eres tan activo en LinkedIn, así que el correo seguramente será una mejor forma. Y para todos los que nos escuchan, como cada semana, yo soy René Lomelí, me puedes encontrar en LinkedIn. Si eres un ángel inversionista, me encantaría conocerte e invitarte a este espacio. Si eres un emprendedor o emprendedora, escríbeme, también podemos evaluar tu compañía y me encantaría conocerte. Y finalmente, para agregar algo diferente en este episodio, si me estás escuchando en Spotify, te agradecería muchísimo que le des follow a nuestra cuenta, al igual que nos dejes un buen review, nos ayuda a que más personas nos escuchen. Y si nos escuchas en YouTube, por favor, danos una manita para arriba y también suscríbete a nuestro canal para enterarte cada vez que lanzamos un episodio todos los jueves. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrevc. Gracias por acompañarnos.